Hay muchas personas en Asturias que han hecho pues muchísimas actividades en torno a la música de Asturias desde hace ya muchos años también. Uno de ellos es Víctor el de Ponteo, Víctor García, que fue alcalde de San Claudio en la época en la que estaba como alcalde de Oviedo Builla, o como estaba también en la época de Luis Riera Posada. Pero nuestra conversación hoy en torno a la música asturiana con Víctor el de Ponteo se va a centrar en los bailes, en las canciones, actividades que él desarrolló con grupos de gente durante muchos años. Víctor, ¿qué tal estás? Bah, para el tiempo que tengo bastante bien. Víctor, hablamos un poco, si te parece, de todas aquellas actividades, todo aquel movimiento que hubo en torno a ti a través de la música asturiana, como, en primer lugar, como cantantes, como festivales que se desarrollaban aquí y que tú promovías en San Claudio. Sí, hombre, yo cantaba. Vamos con ellos, si te parece. Cuéntanoslo. Pues mira, a mí siempre me gustó la tonada asturiana, la canción. Siempre me llevé Asturias dentro de mi alma. Y yo recuerdo que aquí en San Claudio hubo cantantes de mucha calidad, ya en épocas bastante lejanas. Estaba, por ejemplo, Mateo Campa, Kiko Cañal, Antón El Viño, muy buenos, muy buenos. Pero claro, era una época que no se podían dejar grabaciones y ahí quedaron. Y luego está ahora aquí de moda, como siempre, nuestro amigo el Queixano, y alguno que va saliendo, pero... bah. En San Claudio y organizados por ti se hicieron cantidad de festivales de canción asturiana. Sí, yo no me recuerdo cuántos, pero debieron ser hacia los 16 o 17, pero festivales trayendo lo mejor de la actualidad, gente de la categoría de El Abogado, El Tordín, Silvino, Manolo Ponteo, Aníbal, Josefina, Diamantina, todos los buenos. Y claro, luego llegó un momento que el programa había que alargarlo porque todos querían venir a San Claudio y claro, no había sitio ni para todos. Algunos venían hasta gratis. Y Aníbal mismo me dijo, cuando vine a cantar aquí a San Claudio, me dijo: Víctor, nunca canté delante de tanta gente como en este pueblo. Víctor, y alrededor de ti se formó también el primer grupo folclórico de San Claudio, donde precisamente participaron cantidad de niños que aprendieron a bailar en este lugar. Sí, hombre, se formó el grupo de baile que se llama hoy Xuno. Fui yo uno de los fundadores. Tenía como cuartel general de ensayos en el antiguo edificio de la sindical. Ahí pasaron niños y niñas de todas las edades y hoy habrá más de 1000 niños en San Claudio que saben bailar a la gaita. Unos mejor que otros, pero todos saben. Víctor, ¿sigues la canción asturiana a través de los medios de comunicación, a través de festivales? ¿De qué forma estás un poco todavía integrado en ella? La canción la encuentro un poco floja. Floja, yo no sé por qué, pero gente que a lo mejor tiene condiciones y te aprende una canción que ya pasó de generación en generación, de uno a otro, y esta canción llega a este señor viciada. Y uno puede cantarla con la pureza que se debe de cantar.